Lupita, si te divorcias de mi hijo, vas a perder. Y cuando pierdas, te voy a quitar hasta el último centavo, me amenazó mi suegra, con una sonrisa triunfante, de esas que podrían darles clases a los villanos de telenovelas. En ese instante, supe que no estaba bromeando. Respiré profundo, ajusté mis gafas y respondí sin dudar. Nos vemos en el tribunal. Su sonrisa se congeló por un instante, pero luego volvió con la misma intensidad. Sabía que acababa de desatar una guerra. En el tribunal, cuando el juez dictó su sentencia, su máscara de confianza se desmoronó. Le esposaron y, entre lágrimas, balbuceó. Lo siento. No quise decir eso. Mantuve mi mirada fija, fría y calculada. Una sonrisa ligera apareció en mi rostro mientras respondía. Ahora es mi turno de reír. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Me llamo Lupita. Soy la típica chica nerd, de esas que memorizan contraseñas largas y saben los atajos del teclado, pero que se quedan en blanco en conversaciones sociales. Ah, y tengo el talento de guardar secretos valiosos. Durante la pandemia, perdí a mis padres. Me quedé sola con sus recuerdos, que van desde fotos viejas hasta olores que de vez en cuando llenan mi apartamento. Pero lo más especial es una pintura antigua, heredada de generación en generación desde mi tatarabuelo. Dicen que fue firmada por un famoso artista inglés. No planeo venderla, jamás se me ocurriría. La pintura es como un guardián en mi sala de estar, un pedazo de mi historia, y una herencia que deslumbra a quienes entienden de arte. Mi rutina es sencilla, estudios, trabajo y el mundo virtual. Mi pequeño apartamento es mi santuario, un espacio donde la tímida Lupita se transforma en Cyberlupi, la gurú de la protección de datos. En Internet, soy la reina de los tutoriales de ciberseguridad. Con un toque de humor sarcástico, he ganado una audiencia fiel, incluso con videos de producción tan sencilla como el café instantáneo. Mis amistades son tan valiosas como mi apartamento. Mi mejor amiga, Paloma, y su esposo, Marcos, son mi refugio. Ella, siempre optimista y cariñosa. Él, un abogado perspicaz, de esos que encuentran brechas en los contratos con más eficiencia que yo identifico vulnerabilidades de firewall. Nos encanta reunirnos en restaurantes italianos del centro. Una copa de vino, queso derretido y conversaciones interminables sobre todo y nada. En esos momentos, el peso de la vida desaparece, aunque sea por unas horas. Revisando los comentarios de mi canal, un mensaje llamó mi atención. Hola, soy Héctor. Vi tu último video y necesito consejos sobre cómo configurar una red doméstica segura. No era solo un cumplido. Sus preguntas técnicas demostraban que sabía de lo que hablaba. Respondí con humor. Claro, siempre y cuando no sea para hackear el wifi del vecino. La conversación fluyó, y pronto sugirió. ¿Tomamos un café? Aunque estaba fuera de mi zona de confort, acepté. El día del café, estaba nerviosa jugando con mi celular. Cuando Héctor llegó con una sonrisa confiada, rompió el hielo de inmediato. Hola, soy Héctor. Gracias por venir. Espero que este lugar sea amigable para geeks, respondí. Hablamos de tecnología, pero Héctor era más que un nerd, ingenioso, divertido y sorprendentemente encantador. La conversación terminó con él diciendo. Esto fue genial. ¿Repetimos? Y yo, por primera vez, acepté sin dudar. Nuestra conversación fue más que un simple intercambio de preguntas y respuestas sobre firewalls y redes. Héctor tenía algo especial, y antes de despedirnos, soltó algo inesperado. Esto fue genial. Deberíamos repetirlo, tal vez hacerlo una rutina. Sonreí, sorprendida de escucharme responder, me gustaría eso. Quizás la próxima vez logres salvar tu teléfono de problemas reales y no solo teóricos. Mientras volvía a casa, me di cuenta de que tenía una sonrisa en los labios. Héctor era diferente. Tal vez, incluso para alguien como yo, era aceptable dejar que alguien atravesara mis barreras aunque solo un poco. Hasta los expertos en seguridad necesitan, de vez en cuando, un respiro de las pantallas y del aislamiento. Pocos días después, me sorprendió con otra propuesta, conocer a su madre. Es solo un almuerzo, Lupi. Pero sabes cómo es, le gusta saber quién forma parte de mi vida. Acepté. No porque estuviera emocionada sinceramente, preferiría pasar el día configurando firewalls, pero parecía importante para él. Llegamos a un vecindario tranquilo, con casas tan alineadas que hasta el viento parecía tener permiso para pasar. La casa donde Héctor creció era impecable,
casi una extensión de su personalidad. En la puerta nos esperaba su madre, Nuria, con una sonrisa cortés, aunque sus ojos me escaneaban como si estuviera inspeccionando un paquete sospechoso en aduanas. Héctor. Y tú debes ser Lupita. He oído mucho sobre ti, dijo, mientras me envolvía en un abrazo más metódico que afectuoso. Un placer conocerla, señora Chávez, respondí mientras ella nos guiaba al interior. El olor a comida casera me distrajo momentáneamente, pero no lo suficiente como para olvidar la sensación de estar bajo escrutinio. La mesa estaba preparada como para un editorial de revista, pero el plato fuerte no tardó en llegar, sus preguntas. Nuria servía el asado con precisión quirúrgica, disparando la primera. Entonces, Lupita, Héctor me dijo que trabajas con computadoras. ¿Eres especialista en tecnología? Respiré profundo y corregí mientras pasaba las papas. Trabajo en seguridad cibernética. Ah, interesante, respondió con un tono que mezclaba sarcasmo y curiosidad. Supongo que eso deja buen dinero. Casi me atraganto con el agua. Antes de que pudiera responder, Héctor intervino, incómodo: mamá, tómalo con calma. Pero Nuria agitó la mano, restándole importancia. Solo estoy conversando. Continuó: ¿vives sola? Debe ser maravilloso ser tan independiente. Asentí, eligiendo cuidadosamente lo que iba a revelar. Sí, vivo sola. Compré mi apartamento y todo lo que hay dentro con mi propio esfuerzo. Por un momento, sus ojos brillaron, como si procesaran la información para un plan mayor. Era evidente que su curiosidad no era inocente, sino un cálculo minucioso. Héctor evitaba mirarme, visiblemente incómodo, mientras yo resistía la tentación de activar un firewall verbal y bloquear a su madre de una vez por todas. Su tono era como un radar, buscando detectar algo valioso en mi pasado. Me sentía acorralada mientras respondía, solo yo. Héctor, notando la tensión, me dio un leve toque con el pie por debajo de la mesa, animándome a seguir adelante. La comida se prolongó entre preguntas incómodas. Nuria tenía el talento de un abogado en un interrogatorio. Desviaba el tema solo para regresar con más fuerza. Quería saberlo todo: mi familia, mis elecciones, mis planes de carrera. Cada respuesta parecía alimentar su base de datos mental. Cuando sirvieron el postre, vi una oportunidad para cambiar el rumbo de la conversación. Entre cucharadas, comenté: señora Chávez, Héctor habla muy bien de usted. Debió ser una madre maravillosa para criar a un hijo tan caballeroso. Su rostro se suavizó y, por primera vez, noté una sonrisa sincera. Hice lo mejor que pude. Héctor siempre fue un buen chico, sin dar problemas. ¿Verdad, Héctor? Él sonrió, algo incómodo. Nunca, mamá. Y Lupita también ha sido increíble. Es muy inteligente y tiene un canal en YouTube con muchos seguidores. Al escuchar YouTuber, las cejas de Nuria se alzaron, como si hubiera encontrado una pieza clave para analizar. Ah, ¿una YouTuber? ¿Es seguro? Sonreí, ocultando mi creciente incomodidad con su obsesión por el dinero y el estatus. Ya estaba cansada de sus preguntas disfrazadas de interés. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé. En menos de un año, me convertí en Lupita Chávez, casada y adaptándome a lo que debería ser un nuevo capítulo feliz. Nuestra boda fue sencilla, rodeada de amigos y familiares, y, poco después, nos mudamos a mi apartamento. La vida de casada prometía ser dulce, pero esa promesa pronto se desvaneció con la presencia constante de Nuria. Al principio, aparecía inocentemente para ver cómo nos estábamos adaptando, pero sus visitas se volvieron cada vez más invasivas. Notaba cómo escaneaba la casa con los ojos, deteniéndose en detalles como el nuevo procesador de alimentos o la televisión, siempre calculando el valor de todo. Días después, recibía comentarios casuales. Vi que esa televisión cuesta tanto en tal página. ¿Realmente valió la pena? La frecuencia de sus visitas aumentó, hasta que nuestra casa parecía más su punto de encuentro que mi refugio. Al principio, venía solo a tomar café, pero pronto se quedaba durante horas, hablando de trivialidades mientras yo perdía cualquier posibilidad de descansar. En un intento por abordar el tema de manera sutil, respiré profundamente y sugerí: Nuria, ¿no cree que sería bueno tener algo de tiempo a solas en casa? Leí un artículo interesante sobre cómo la soledad puede ser revitalizante. Pero ella simplemente sonrió, ignorando mi intento de establecer límites. Paso mucho tiempo sola en mi casa, querida. Por eso vengo aquí, para cambiar de escenario y tener compañía. Hablar con ella era como hablar con una pared, aunque una pared equipada con sensores y micrófonos. Ella solo sonrió,
ignorando por completo mi intento de establecer límites. Tengo mucho tiempo sola en mi casa, querida. Por eso vengo aquí, para cambiar de ambiente y tener compañía. La frustración dentro de mí crecía cada vez más. Empecé a planificar recados o visitas a casa de Paloma cada vez que Nuria estaba cerca. Pero, como siempre, ella era persistente y observadora. Parecía haber detectado mi patrón, en lugar de retroceder, decidió seguirme. Un día, con un tono dulce y cuidadosamente calculado, sugirió: Lupita, ¿por qué no vamos a un café nuevo en el centro? Será divertido. A regañadientes, acepté. Pensé que, tal vez en un lugar público, la conversación podría ser más ligera. Poco sabía que sería otro episodio de su incesante estrategia. Nos instalamos en el café. Nuria, completamente en control, pidió generosos aperitivos, decidida a prolongar el encuentro lo más posible. La comida continuó con comentarios triviales, pero detrás de ellos había una clara intención de marcar territorio. Después del plato principal y el postre, ella dio una palmada ligera a su bolso y, con una expresión de sorpresa fingida, dijo: Oh, querida, olvidé mi cartera en casa. ¿Puedes creerlo? Sentí como se me revolvía el estómago mientras sacaba mi billetera para pagar la cuenta. Forcé una sonrisa neutra, tratando de evitar una escena en público, aunque por dentro la irritación seguía creciendo. Al regresar al apartamento, no pude más. Apenas cerré la puerta, exploté. Nuria, creo que necesitamos establecer algunos límites. No puedes simplemente aparecer y tratar este lugar como si fuera tuyo. Ella arqueó las cejas, asumiendo una expresión de sorpresa ofendida, seguida por un tono defensivo. Solo estoy tratando de pasar tiempo con mi hijo y contigo, Lupita. No sabía que mi presencia era tan inconveniente. Antes de que pudiera responder, Héctor entró y captó el final de la conversación. Nos miró, confundido, y preguntó: Lupita, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hablas así con mi mamá? Toda la frustración acumulada salió de golpe. Me giré hacia él, aún enfadada. Héctor, necesitamos hablar de límites. Tu mamá no puede simplemente. Pero me interrumpió con un tono firme y defensivo. Mi mamá solo quiere lo mejor, Lupita. Estás exagerando. Intenta ser más acogedora, ¿sí? Sus palabras me dejaron sin habla. Nuria, satisfecha con el respaldo de su hijo, se marchó rápidamente después de la discusión. Salió en silencio, pero el aire tenso que dejó permaneció durante semanas. Tras ese último enfrentamiento, ella se mantuvo lejos. Por fin, comencé a sentir que podía relajarme y disfrutar de algo de paz. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. Un día cualquiera, mientras limpiaba el polvo, noté algo extraño. La pintura que me dejaron mis padres, mi tesoro más valioso, estaba torcida. Me sorprendió. Siempre me aseguraba de que estuviera perfectamente alineada, como si fuera una obra sagrada. La enderecé, pero algo seguía mal. Una sensación incómoda se apoderó de mí. Durante la cena, intenté abordar el tema con naturalidad. Oye, ¿moviste la pintura?, pregunté, comiendo distraídamente. Héctor no levantó la mirada del plato. Ah, sí. Mamá la llevó a evaluar. Quería saber cuánto vale. Mis manos se congelaron, el tenedor suspendido en el aire. Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así sin consultarnos? Héctor se encogió de hombros, evitando mirarme a los ojos. Ya conoces a mamá, es curiosa. Siempre exagera con estas cosas. Mi paciencia, ya colgando de un hilo, finalmente se rompió. Tomé mi teléfono y llamé a Nuria. Ella contestó al primer timbrazo, como si ya supiera que iba a llamarla. Lupita, querida, tengo buenas noticias sobre la pintura. Vale $500,000. Deberíamos pensar en venderla. Me quedé en shock. ¿500,000? Antes de poder procesar completamente la revelación, respondí. Nuria, primero, no somos nosotros. Y segundo, no tenías derecho a llevarte mi pintura sin permiso. Su voz, antes dulce y falsa, se volvió fría como el hielo. Estás siendo irracional, Lupita. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Al día siguiente, llegué temprano a casa, todavía perturbada por la conversación. Al abrir la puerta, escuché voces. Venían de la sala de estar.
Entré sin hacer ruido y vi a Nuria y a Héctor deteniendo abruptamente su conversación. Me miraron como si fueran estudiantes sorprendidos copiando en un examen. Nuria, rápida como siempre, dijo un breve adiós y salió con pasos apresurados. ¿Qué fue eso?, le pregunté a Héctor mientras colgaba mi abrigo. Él se encogió de hombros, visiblemente incómodo. Nada importante, murmuró, pero su tono era demasiado casual para convencerme. Algo no estaba bien. Entré a mi oficina y la escena me dejó helada. Mi computadora estaba fuera de lugar, los papeles esparcidos de forma desordenada. No había dudas, alguien había estado revisando mis cosas. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era una simple visita. Esa noche, mientras Héctor dormía, tomé una decisión. Encendí mi portátil y pedí una cámara de video con grabación de sonido. No le conté nada. Al día siguiente, cuando llegó la cámara, la configuré y la escondí cuidadosamente en mi oficina. Si algo más sucedía, estaría preparada. También moví la pintura de la sala de estar a mi oficina, creyendo que allí estaría más segura. Con la cámara estratégicamente colocada y funcionando, me obligué a sumergirme en un nuevo proyecto en el trabajo para distraer mi mente. El pensamiento de que Nuria y Héctor estuvieran tramando algo me inquietaba, pero mi trabajo era mi refugio, el único aspecto de mi vida que aún podía controlar. Ese martes, que parecía ser como cualquier otro, salí del trabajo más temprano. No me sentía bien y quería descansar. Pero al abrir la puerta de mi apartamento, me encontré con una escena que me dejó helada. Nuria y Héctor estaban relajados en el sofá, como si fueran los dueños de la casa. Héctor, ¿por qué no estás en el trabajo?, pregunté, tratando de ocultar mi molestia. Él me miró sin expresión y se encogió de hombros, como si lo que estaba por decir fuera algo trivial. Dejé mi trabajo. Tú ganas suficiente para los dos. Mi cuerpo se tensó mientras Nuria, con su habitual aire de superioridad, asentía y añadía con una sonrisa apretada. Exactamente, Lupita. ¿Por qué estresarlo con un trabajo cuando te está yendo tan bien sola? Mi boca se abrió, incrédula. Necesitaba un momento para procesar la audacia de lo que acababa de escuchar. ¿Estás bromeando? ¿Dejaste tu trabajo sin siquiera discutirlo conmigo? ¿Y tú, Nuria, cuál es tu papel en todo esto? Héctor respondió con una calma aterradora, casi ensayada. Mira, Lupi, no hagamos esto más feo. Tú tienes el dinero, yo necesito apoyo ahora. Sentí como si la sala estuviera girando mientras sus palabras se clavaban en mi mente. Apoyo, repetí, aún intentando creer lo que escuchaba. ¿Quieres que financie tu pereza? ¿Ustedes dos están tramando cómo explotarme hasta dejarme sin nada? Los ojos de Nuria se entrecerraron, y cruzó los brazos como si yo fuera la irracional. Con un tono frío, disparó. Cuidado con tu tono, Lupita. Somos una familia. ¿Familia? Esa palabra fue la gota que derramó el vaso. Una risa amarga escapó de mis labios antes de declarar con firmeza. ¿Familia? Esto no es lo que yo considero una familia. Quiero el divorcio, Héctor. Por un instante, pensé que él se inmutaría, pero la sonrisa que apareció en su rostro era algo que no reconocía. Era fría, calculada, y casi satisfecha. Por mí, está bien, respondió con una voz gélida. Y voy a pedir pensión alimenticia, ya que ahora estoy desempleado. La audacia de su amenaza hizo que mi sangre hirviera. Una mezcla de ira e incredulidad burbujeaba dentro de mí, pero antes de que pudiera responder, Héctor tomó una mochila que estaba estratégicamente colocada detrás del sofá, como si ya hubiera estado esperando este momento. Y salió por la puerta sin mirar atrás. Nuria se quedó un instante más, lanzándome una mirada que parecía capaz de cortar el aire. Con voz baja, pero cargada de veneno, siseó. Nos vemos en el tribunal, Lupita, dijo Nuria con frialdad antes de salir detrás de Héctor. Cuando la puerta se cerró, el silencio en el apartamento era sofocante. Era como despertar de una pesadilla, pero con la terrible certeza de que los monstruos eran reales y yo misma los había dejado entrar en mi vida. Tomé el teléfono con las manos temblando y llamé a Paloma. Le conté todo, con mi voz oscilando entre la ira y la desesperación. Ella estaba furiosa por mí. Lupi, que esto es una locura. Necesitas ayuda legal de inmediato. Marcos sabrá qué hacer. Fui a casa de Paloma y Marcos. Él estaba listo, con esa mirada decidida que tienen los abogados cuando encuentran una causa justa. Lupita, resolveremos esto. Primero, solicitaremos el divorcio. Y olvídate de las amenazas de pensión alimenticia.
Vamos a desmontar cada una de sus jugadas. Dejar el trabajo de esa manera fue pura manipulación, y lo demostraremos. Sus palabras fueron un alivio. Después de discutir los próximos pasos, volví a mi apartamento con una determinación renovada. Sabía que sería una batalla, pero estaba lista para enfrentar a Héctor y la codicia de su madre. No podía permitir que destruyeran lo que tanto me había costado construir. En la mañana de la primera audiencia, parecía que iba a un campo de batalla. Elegí mi ropa más profesional, tratando de aparentar confianza, aunque por dentro mi estómago estaba revuelto. Entré al tribunal junto a Marcos, mi amigo y abogado. Sabía que sería un día difícil, pero nada podría haberme preparado para el espectáculo que se desarrolló. Cuando Héctor entró al tribunal, casi no lo reconocí. Llevaba un traje visiblemente más grande de lo necesario, el cabello desarreglado y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Era la imagen perfecta de la miseria, claramente calculada. Detrás de él venía Nuria, aferrada al brazo de su hijo como una actriz dramática, con una expresión cuidadosamente ensayada de preocupación. Era evidente que ambos habían planeado la escena. El juicio comenzó, y el abogado de Héctor no perdió tiempo en pintarlo como la víctima perfecta. Se levantó y comenzó con un discurso lleno de emoción. Señoras y señores, mi cliente fue abandonado por su esposa en el momento más vulnerable de su vida. Perdió su empleo y, en lugar de apoyo, encontró rechazo. Ahora enfrenta la ruina financiera, mientras ella, la principal proveedora, sigue con su vida cómoda. Las palabras eran calculadas, y el tono, indignado. El teatro continuó cuando Héctor fue llamado a declarar. Su voz estaba temblorosa, tal como seguramente habían ensayado. Yo hice todo en casa, señoría. Cociné, limpié, apoyé a Lupita en todo para aliviar sus cargas. Y cuando perdí mi empleo, ella simplemente me dio la espalda. Mientras hablaba, las lágrimas de cocodrilo comenzaron a formarse. El público parecía conmovido, y hasta el juez inclinó ligeramente la cabeza, como si sintiera lástima. Mi ira era palpable. Cada palabra suya era una mentira descarada, pero sabía que necesitábamos algo más que indignación para ganar esta batalla. Marcos me susurró. Tranquila, Lupita. Se están enterrando solos. Nuestro turno está cerca. Nuria se sentó junto a Héctor para testificar, y su actuación fue digna de un Oscar. Con una voz cargada de falsa emoción, declaró. La vida de mi hijo con Lupita fue un infierno. Ella controlaba todo, incluidas las finanzas. Cuando él perdió su empleo, en lugar de apoyarlo, lo abandonó. Lupita no es quien aparenta ser. La hipocresía era tan evidente que sentí que la sangre se me helaba. Una ira fría se apoderó de mí mientras escuchaba esa grotesca versión distorsionada de nuestra vida juntos. Cada palabra era una puñalada, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Cuando llegó el turno de Marcos para interrogarlos, no perdió tiempo. Su presencia era imponente, y su tono firme cortaba como una navaja. Fijó su mirada en Héctor y preguntó. No es cierto, señor Chávez, que usted dejó su empleo voluntariamente y sin discutirlo con mi cliente. Héctor, claramente incómodo, tartamudeó. Vacilando bajo la mirada incisiva de Marcos, murmuró. Bueno, fue una decisión mutua. Marcos aprovechó el momento, pero era evidente que, a pesar de sus esfuerzos para desmantelar las mentiras, el juez estaba emocionalmente inclinado a creer en la narrativa de Héctor. La simpatía en sus ojos, mientras miraba a Héctor, era inconfundible. Cuando salimos del tribunal, Nuria no perdió la oportunidad de provocarme. Se acercó, con una expresión radiante de triunfo, y siseó. Puedes pensar que eres lista, Lupita, pero ya verás. Vas a perder, y cuando eso pase, te quitaré hasta el último centavo. Sus palabras resonaron en mi mente mientras caminaba hacia casa. Apenas entré al apartamento, el silencio me aplastó. La idea de perder en el tribunal era como una nube oscura que se cernía sobre mí. Necesitaba un plan, y rápido. Tal vez también un par de porciones de pizza para despejar la mente. Tomé el teléfono y llamé a Paloma. Mi voz estaba tensa, pero decidida. Hola, ¿pueden venir tú y Marcos esta noche? Creo que es hora de crear una estrategia real. Y traigan pizzas, por favor. Poco después, llegaron cargados con cajas humeantes y una determinación que rivalizaba con la mía. Montamos un verdadero campamento de guerra en la mesa de centro de la sala. Bloques de notas, bolígrafos y trozos de pizza se esparcían por el espacio. Necesitamos algo innovador, concreto, para darle la vuelta a esto, dijo Marcos,
abriendo una caja y pasándome una porción de pepperoni. Di un mordisco, tratando de organizar mis pensamientos mientras lo escuchaba atentamente. Lo sé, admití, pero todo hasta ahora parece circunstancial. Ellos están interpretando el papel de víctimas muy bien. Paloma, con el ceño fruncido, colocó tazas de café frente a nosotros. Su expresión era seria. Tenemos que pillarlos mintiendo, dijo. Algo concreto. Sus ojos estaban fijos en mí, y por primera vez esa noche, sentí que había una salida. Mientras comíamos, la conversación seguía girando en torno a estrategias y posibilidades legales. Estábamos todos concentrados, pero el peso de la situación parecía llevarnos a un punto muerto. Entonces, Paloma, mientras tomaba otro sorbo de café, hizo un comentario que lo cambió todo. Lupita, tu pintura no se ve diferente, dijo, señalando con la cabeza hacia el gran cuadro en la sala. Me giré de inmediato, con el corazón acelerado. Miré la pintura, y algo definitivamente parecía fuera de lugar. Los colores estaban más brillantes, más vivos de lo que recordaba. Un pensamiento repentino me golpeó, y me levanté de la silla de un salto. De la cámara. Instalé una cámara en mi oficina hace tiempo. Lo olvidé por completo con todo lo que ha estado pasando. Sin perder tiempo, corrimos a mi oficina. Encendí la computadora y, con las manos temblorosas, comencé a buscar las grabaciones almacenadas. Los archivos se cargaron, y observamos una secuencia acelerada de días. Todo parecía normal, hasta que aparecieron Héctor y Nuria, solos en mi apartamento. La grabación los mostraba entrando en la sala, intercambiando miradas nerviosas antes de acercarse a la pintura. El audio capturado por el micrófono reveló cada detalle sórdido. Asegúrate de cambiarla con cuidado, murmuró Héctor. Nadie jamás sabrá cuando vendamos la original, que vale $500,000. La risa de Nuria resonó en la sala como una nota aterradora. Cuando ella esté fuera del camino con el divorcio, viviremos como reyes. Y la pensión alimenticia será la cereza del pastel. Pausé el video mientras mis manos temblaban. El aire en la habitación se tornó pesado mientras intercambiábamos miradas. La gravedad de la situación era innegable. Esto no era solo un robo, era una traición minuciosamente planeada. Los tenemos, Lupi, dijo Marcos con firme confianza. Este video puede desacreditarlos completamente en el tribunal. Esa noche fue dedicada a un planeamiento meticuloso. Marcos delineó cada paso con precisión, explicando cómo presentaríamos el video para causar el mayor impacto posible. Paloma, siempre práctica, me ayudó a redactar una declaración que detallaba claramente la traición y el engaño que habían cometido. En la mañana de la sesión final en el tribunal, todo se sentía diferente. La tensión en el aire era palpable, pero también había un hilo de esperanza. Al entrar en la sala, vi las expresiones arrogantes de Héctor y Nuria. Estaban confiados, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. No sabían que estaban a pocos minutos de enfrentar las consecuencias de sus actos. El tribunal se reunió, y el juez llamó a la sesión al orden. Marcos no perdió tiempo. Su señoría, solicitamos permiso para presentar nuevas pruebas cruciales para este caso. El juez arqueó las cejas, intrigado. ¿Y cuáles serían esas pruebas? Un video con audio que revela las verdaderas intenciones del señor Chávez y su madre. Con un leve gesto, el juez concedió el permiso. La sala quedó en completo silencio mientras Marcos conectaba la unidad USB al sistema del tribunal. Cuando comenzó el video, la confianza de Héctor y Nuria se desplomó. Sus propias voces resonaron en la sala, exponiendo la sustitución de la pintura y sus planes codiciosos. La risa de ambos era aún más perturbadora en medio del asombro de los presentes. Cuando terminó la grabación, el juez miró severamente a los acusados. Con base en estas pruebas irrefutables, declaro disuelto el matrimonio entre Lupita y Héctor Chávez. La solicitud de pensión alimenticia queda rechazada. Pero no terminó ahí. Dirigiéndose a su asistente, ordenó, llame a la policía. Tenemos robo y conspiración para cometer fraude aquí. La sala estalló en murmullos mientras los policías entraban. Héctor y Nuria fueron esposados. Entre lágrimas, Nuria intentó justificarse. Lupita, lo siento. Tenía deudas. No quería que terminara así. Di un paso al frente, con la voz firme y cargada de ironía. Qué lástima, Nuria. Pero, ¿me recuerdas lo que dijiste? ¿Quién va a quitarle hasta el último centavo ahora? Con una leve sonrisa, me giré mientras los policías los escoltaban fuera del tribunal. La pintura me fue devuelta unos días después, y mi vida comenzó a volver a la normalidad.
2 años después, una tarde tranquila, sonó mi teléfono. Era Héctor. Su voz vacilante dijo: Lupita, ya estoy fuera. Estamos viviendo en un lugar alquilado. Pensaba, tal vez podríamos intentarlo de nuevo. He cambiado de verdad. Solté una risa amarga, pero liberadora. Héctor, tú nunca cambias. Solo te quedaste sin opciones. Adiós. Colgué, sintiendo que la última sombra del pasado se desvanecía. Estaba libre. En cuanto a Héctor y Nuria, ambos enfrentaron duras consecuencias. Condenados por robo y fraude, recibieron penas severas. Nuria, ya endeudada, vio cómo sus deudas crecían con multas y costos legales. Perdió su casa y terminó viviendo de manera mucho más humilde. Héctor, sin trabajo y con su reputación destruida, luchó para encontrar empleo. Sus días estuvieron marcados por dificultades económicas y aislamiento. La justicia se hizo. Mi vida siguió adelante, dedicada a mi canal de YouTube, que crecía más y más. Compartía historias y consejos de seguridad, ayudando a otros a evitar lo que yo había enfrentado. Rodeada de amigos leales como Paloma y Marcos, finalmente encontré paz y felicidad. El pasado, por fin, quedó atrás.